Argentina inestable con un candidato, el del Frente de Todos, que ganó las elecciones, las PASO, pero que todavía no es ni siquiera el presidente virtual porque no ha habido las elecciones reales, que son las del 27 de octubre. Las PASO, una trampa mortal que nadie vio. Estamos con Miguel De Luca, un especialista en reformas institucionales y régimen electoral y político. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ustedes por la invitación a participar. Miguel es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia y además investigador del CONICET. Miguel, ¿nadie vio este efecto colateral impensado de las PASO que podía convertirse en una virtual primera vuelta? No, este efecto siempre está presente en todos los análisis sobre las primarias, ¿sí? Siempre las primarias, además de ser un mecanismo para seleccionar candidatos, tienen, por así decirlo, otras consecuencias colaterales. Entre ellas la de producir, digamos, información adicional tanto a los partidos políticos, a los dirigentes, como a los votantes, en el sentido de que a partir de los resultados de esas primarias, candidatos, organizaciones partidarias y votantes pueden recalcular, digamos, sus preferencias, sus estrategias electorales, reorientar su voto, su apoyo. Y eso efectivamente sucedió desde que se estrenaron en nuestro país en el 2011 hasta la actualidad. Por ahí lo que sorprende, llama la atención o directamente conmociona al país en general es justamente la envergadura o la dimensión de este impacto. Ahora, pero siempre las tuvo, siempre las tuvo. Ahora, la diferencia de estas PASO con las PASO anteriores es que no hubo internas reales, que los espacios políticos ya habían decidido sus candidaturas en las negociaciones previas a las PASO. ¿Ese escenario estuvo contemplado el día que se diseñó la PASO? No, justamente las PASO fueron pensadas para darle a las organizaciones partidarias y a las coaliciones o frentes electorales la posibilidad de dirimir a sus candidatos mediante un mecanismo que no sea un acuerdo entre dirigentes políticos o por el dedo de algún líder de cada uno. Pero digo, a ver, porque una cosa es la PASO 2015, donde, por ejemplo, el espacio de Cambiemos llevó 3 candidatos distintos, Macri, Sanz y Elisa Carrió. Entonces, ahí había una interna real, no en el espacio del kirchnerismo, no en el Frente para la Victoria, pero sí también en el Frente Renovador con De la Sota. Claro, pero digo, en el Frente para la Victoria ya estaba la decisión de Scioli, era el candidato. Entonces, ahí había un momento democrático en el que la ciudadanía, de alguna manera, podía meterse en la interna de los espacios políticos y decir su opinión, y además los contendientes que no tenían el apoyo mayoritario dentro de esos espacios políticos tenían una chance de ser apoyados por la ciudadanía, ¿no? Estas pasos fueron distintos. El dedo de Cristina Fernández de Kirchner, en algún caso, al poner al candidato Alberto Fernández, o el dedo de Macri al instaurarse como candidato, le quitaron esa dimensión democratizadora de la PASO. Sí, es una posibilidad. ¿Con esa lectura? Sí, a ver, no, en parte sí, en parte no. Las PASO son una herramienta, un instrumento que tienen, insisto, las coaliciones o los partidos. Luego, si los partidos deciden acordar quiénes son los candidatos, bueno, no existe tal posibilidad. Ahora, lo que me resulta una situación paradójica es que siendo el mecanismo por excelencia para la competencia interna, algunos dicen, bueno, como los partidos se pusieron de acuerdo en decidir candidatos únicos, entonces eliminémosla, ¿no? Entonces eso es lo paradójico de este caso, de la crítica que está lloviendo estos días sobre las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esa fue la crítica antes del resultado, creo yo, a ver si revisamos ese punto, en el sentido de que como las candidaturas presidenciales ya estaban definidas en cada uno de los espacios, parecía no tener sentido las PASO. Sin embargo, el argumento fue que había un montón de otras candidaturas de diputados y senadores y categorías locales que todavía quedaban dirimir. Entonces, de alguna manera, esa discusión se saldó. Son importantes porque hay un montón de otros cargos. Ahora, después del resultado del domingo en las PASO, la discusión es otra, es cuánto de las PASO no son un error de diseño institucional cuando, por ejemplo, una fuerza política como el peronismo logra terminar con la dispersión y se unifica. Sí, bueno, frente a eso, 2 cuestiones. La primera, unifica de una manera poco democrática, porque no hay votación, ¿no? Varias cuestiones. La primera es que toda regla electoral tiene ventajas y desventajas, ¿sí? En el sentido de que pueden solucionar algunos aspectos del sistema político, pero también tienen un desempeño más deficiente en otros, ¿sí? Este mecanismo en particular, digamos, es heredero de la crisis del Big Bang partidario de 2001-2003.
y fueron presentadas en 2009 justamente para, de alguna manera, contener a lo que era una fragmentación excesiva del número de partidos políticos que competían. Entonces hay que verlo en ese contexto. ¿Cuándo quedaron consagrados como diseño institucional las PASO? Lo presentó Cristina Kirchner inmediatamente después de la derrota electoral de 2009. Se sancionó a fines de ese año y se estrenaron en 2011. ¿Sí? Miguel, está claro, porque es interesante, digo, una reforma institucional apoyada por un gobierno tiene generalmente una lectura institucional virtuosa, pero también oportunismo e intereses muy coyunturales. ¿Cuál era el interés coyuntural después de 2009, la derrota de 2009, por parte del kirchnerismo para alentar las PASO? Sí, había dos grandes objetivos declarados explícitamente, eso está en el proyecto de ley, y uno que podríamos decir implícito, ¿no? Los declarados tenían que ver con justamente esto, tratar de hacer más manejable el número de partidos políticos. Sí. Recordemos que en la elección presidencial 2003 había habido 6 candidatos presidenciales entre el 26% y el 13%, esa una fragmentación que también se había tenido su traslado al Poder Legislativo y entonces se juzgaba conveniente una reforma de ese tipo. Sí. Lo mismo que el de evitar, digamos, como se dice en la jerga partidaria, que algún candidato o candidata disconforme con el resultado de la confección de una lista vaya por afuera, ¿no? Y de esa manera dañe las posibilidades de algún frente electoral o partido político. Y el implícito tenía que ver con, por ahí, la pretensión del gobierno de anticiparse a lo que podía ser un mal resultado electoral. Entonces, teniendo algún tiempo entre la elección en sí misma y el proceso de selección de candidatos, podía corregir eso, ¿no? Recordemos que es la famosa elección en donde Néstor Kirchner dice perdimos por dos puntitos. Muy probablemente si tenía ese insumo previamente a la elección, podía de alguna manera articular algún tipo de estrategia electoral para, digamos, mejorar su desempeño. La idea de la gran encuesta nacional sería exactamente. Sí, más que encuesta, en realidad estamos hablando de un censo, de una radiografía. Porque las encuestas vimos justamente cuáles son los problemas que trae aparejando cuando hay una gran diferencia entre lo que efectivamente pasa y lo que anticipan las encuestas que puede llegar a suceder. Bien, claro, una mejor performance en la primera vuelta que redunda en beneficio de todos los partidos. Eso. Sí, o por lo menos de algunos, ¿no? En otros casos puede ser demoledor el resultado respecto a sus expectativas futuras, ¿no? Bien, ahora volvemos al presente y lo que vos señalás es que no es tanto un problema de diseño y es más un problema político el que convierte estas pasos en tan delicadas. Sí, es uno de los efectos colaterales, por así decirlo. Dijimos recién cuáles podían ser las ventajas o qué era lo que se buscaba o se pretendía, sobre todo en función de lo que venía haciendo el sistema antes de la aprobación de las PASO. También es cierto que el viejo sistema de internas que teníamos en Argentina era fuertemente cuestionado, justamente porque participaban pocos en los procesos de selección interna, porque el peso de los aparatos partidarios era muy grande, porque podía darse un efecto de manipulación o de invasión de un partido político sobre otro. Entonces, todo esto de la simultaneidad, la obligatoriedad y el hacerlas abiertas tenía que ver con corregir eso que se criticaba, ¿no? Entonces, creo que para ser justo con las pasos hay que ponerla en contexto de cuándo aparecieron y por qué. Ahora, nadie se imaginó en ese momento de diseño de esa herramienta democratizadora de la selección política, de alguna manera, que podía darse el hecho de que a las pasos las candidaturas ya llegaran definidas. Sí, era una posibilidad. ¿Se lo imaginaron en ese momento? Sí, de hecho era una posibilidad. ¿Por qué? Porque el ejercicio, la experiencia previa que teníamos con distintos tipos de primarias o de internas, daba para ambas cosas. Por ejemplo, la primaria abierta en la alianza, ¿no? Entre De la Rúa y Fernández Mejide, fue una primaria muy participativa, con millones de votantes, pero fue solo para dirimir la candidatura presidencial. Luego, entre el radicalismo y el FREPASO, hubo acuerdo para la confección de listas al Senado y a la Cámara de Diputados. Es decir, era claramente un modo de resolver, por ahí una de las candidaturas la más importante, ¿no? Ahora, el hecho de que entonces se llega a estas pasos con las candidaturas presidenciales definidas, lo que complica la situación no es tanto el diseño en sí como la situación económica que afecta políticamente al gobierno. Obviamente, ese es el contexto en el cual las primarias tienen lugar y eso es algo que digamos, le estamos exigiendo a las primarias que venga a resolver una situación que para lo cual no fueron pensadas, que excede claramente aquello que tiene que ver con los partidos políticos, con cómo se dirimen las postulaciones a los
cargos públicos. Eso está muy por el margen. Ahora, Miguel, una reforma institucional como esa, que agrega esa herramienta y convierte, en este caso puntual de 2019, en un sistema de 3 vueltas, de alguna manera, si efectivamente se llega al balotaje, no debe probarse como, no debe pensarse a la hora de sancionar esa ley y esa reforma en el peor de los escenarios posibles. Faltó esa visión de, bueno, el peor escenario posible, con un gobierno debilitado, que llega con una fórmula única y una oposición fortalecida por el debilitamiento del gobierno, ¿qué pasaría? ¿Le faltó visión a los analistas? No, a ver, yo creo que tenemos que hacer también un poco el raconto de las reformas institucionales en Argentina. La reforma constitucional, por ejemplo, del 94, tuvo muy en cuenta la experiencia traumática del 89, claro, ¿no? Y en ese sentido puso la elección presidencial en un periodo de 2 meses antes digamos, del recambio del mandato del gobierno. Las PASO le puso ruido en este año. Las PASO anticipó eso aún más, con lo cual, digamos, tenemos esa complejidad a partir justamente del 2011. Y esta es la primera vez que tenemos una situación de este tipo, ¿no? Entonces, creo yo que frente a situaciones excepcionales, bueno, cualquier andamiaje institucional puede crujir por alguno de sus costados, sobre todo aquellos que pueden presentarse como más imprevistos. Pero este tema es propio de la política, ¿no? Digamos, si tenemos que imaginar escenarios similares, me pregunto yo, digamos, por ejemplo, qué hubiese sucedido en la PASO, en la provincia de Buenos Aires en 2015, ¿no? Entre Domínguez y Fernández, y el resultado hubiera sido otro. Si todo eso hubiera derivado justamente en una escalada o en una reversión del resultado que se dio en las primarias y inclusive en la primera vuelta respecto de Cambiemos y de Frente para la Victoria. En algún momento antes de las PASO, un mes antes más o menos, se planteó, bueno, si eliminarlas o si suspenderlas por lo menos por este año. ¿Hubiera sido, dado el contexto de debilidad del gobierno por la crisis económica, razonable por lo menos no plantear unas PASO para la categoría presidencial? Para mí, de una postura estrictamente personal, no es razonable porque las reglas están para cumplirlas. Y ya estaba embarcado el calendario electoral, de alguna manera ya todos estaban lanzados a la campaña. Había habido ya varias elecciones de lo que podría ser la cuarta vuelta, que es la de las elecciones de carácter provincial. Y no me parece que fuera ni prudente ni razonable una suspensión de las PASO, ¿no? Miguel, así como la reforma constitucional del 94 tuvo en cuenta la experiencia del 89 y fijó elecciones 2 meses antes para que ese periodo de transición no sea tan angustiante y tan extenso, ¿es esperable que de aquí en adelante se reformen las PASO aprendiendo de esta experiencia en particular? Sí, a mí me parece que es una buena coyuntura para reflexionar sobre este efecto o impacto que, insisto, no fue tan inesperado, pero me parece que hay que hacerlo teniendo en cuenta 2 aspectos. Primero, de hacerlo en un año no electoral. Que no le convenga a nadie en términos tal cual, que nadie pueda especular acerca del cambio de reglas para verse favorecido. Y en segundo lugar, tener muy en cuenta aspectos sistémicos del sistema de partidos, de otras reglas electorales, de nuestro diseño institucional, porque no vaya a ser el caso de que las reformas que se plantean sean peores que la situación que tenemos. Eso es muy importante y lo planteo también porque a veces Argentina ha sido también un cementerio de experiencias de reformas institucionales o electorales fallidas. Otra cuestión vinculada de alguna manera con este escenario particular es la alternancia, ¿no? Por primera vez se hablaba de que esta gestión de gobierno era una gestión no peronista que iba a terminar efectivamente. Ahora el cimbronazo de las PASO pone, por lo menos, le pone presión a ese objetivo que parecía ya dado, un objetivo por el que hay que pelear también, ¿no? Y por otro lado, la idea de que si efectivamente, y todos deseamos eso, se llega a diciembre sosteniendo la institucionalidad tal como debe ser, va a haber, si se cumple el resultado de las PASO en la primera vuelta, un mandato de otro signo. Eso es atípico, ¿no?, en el panorama político de América Latina o de América del Sur, en términos de que un oficialismo no logra renovarse en el poder. Sí, es la primera vez que ocurre en América del Sur que un presidente que va a su reelección no lo logra. Eso es efectivamente así. Desde el punto de vista, digamos, de que el incumbent pierde su propia reelección.
Ahora bien, no es una novedad el hecho de la alternancia entre dos fuerzas de signos políticos distintos. Es algo bastante habitual y común. Claro, alternarse después de un primer mandato. Estaba claro, exactamente. En aquellos casos en donde tiene reelección no inmediata, los presidentes se ha dado inclusive en nuestros países vecinos. En Chile, la alternancia entre Piñera y Bachelet, una y otra vez. Porque no hay reelección también en Chile. Claro. Sí. En Uruguay lo mismo. En Brasil hemos tenido también recambios con gobiernos de distintos signos políticos y muy opuestos. Entonces, en ese sentido, me parece que la alternancia es un componente vital, muy importante de la democracia, o por lo menos la expectativa de que exista, ¿no? La crisis económica podía hacer pensar que en una primera vuelta este gobierno no ganara, pero que tuviera chances de ir a un balotaje. Las PASO demuestran que esas probabilidades son bajas, al menos en términos probabilísticos puros, son bajas. ¿La crisis económica fue clave en esto, en que esta alternancia se dé de manera inusitada entre un oficialismo que no logra por primera vez renovarse en el poder? Sí, en términos generales, lo que dicen distintas teorías sobre el tema de comportamiento electoral, al modo de calcular o digamos, ponderar el desempeño de los oficialismos, el voto económico influye y es central para producir, digamos, este tipo de efectos en el desempeño electoral, ¿no? Y es interesante que esa alternancia empieza a funcionar casi como una advertencia para quien asume el poder. Si la ciudadanía argentina, como alguien que tiene en cuenta la curva larga del comportamiento ciudadano, ¿ha aprendido algo? ¿No renueva automáticamente, sesgada por lo ideológico, su voto? ¿Es un aprendizaje este escenario? Sí, absolutamente. El tema de que un gobierno pierda su chance de reelegir muestra que ningún partido político, ningún liderazgo tiene de alguna manera asegurada de antemano su continuidad en el poder. O sea, volviendo a lo que señalamos al inicio respecto de la fortaleza del voto, la importancia del voto como herramienta para controlar a los gobernantes, me parece algo crucial, central para la misma fortaleza de la democracia. Más allá de que en algunas circunstancias, como esta coyuntura en particular, nos preocupe justamente el impacto de la situación económica sobre el desempeño de las instituciones políticas. Y última cuestión, Miguel, para ser menos optimista en relación a la virtud del voto ciudadano en la alternancia. Si esta alternancia no tuviera que ver con un aprendizaje de la ciudadanía y sí con un tema de oferta, la unidad del peronismo es central para que ese recambio funcione, y ese recambio no funcionó en 2015, o sea, funcionó en 2015 pero en contra del peronismo porque estaba dividido. Si hubiera ido unido, ¿habría vencido en 2015? Sí, a mí me parece que son las dos variables, las dos tareas o obligaciones que tenía que tener muy en cuenta el gobierno, ¿no? Por un lado, sostener la economía y por otro lado mantener a raya la división del peronismo, y fracasó en ambos casos, o en todo caso en el campo económico fracasó y en el otro no pudo, digamos, de alguna manera diseñar una estrategia para evitar la unidad del justicialismo. Porque la gran pregunta que queda es, supongamos que gana el Frente de Todos efectivamente las elecciones nacionales y se convierte en la nueva gestión de gobierno, ¿qué pasará dentro de la próxima elección nacional si el peronismo va unido y la gestión del Frente de Todos es mala? Si la ciudadanía va a lograr desarmar esa reelección casi automática, ¿no? Sí, pero bueno, eso ya es algo... Gran interrogante que queda. A ver, ¿cuánto hemos aprendido efectivamente se mediría en un escenario así? Muchísimas gracias, Miguel de Lucas, por estas reflexiones. Gracias a vos por la invitación. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. Elvis está vivo, bueno, se cumple un nuevo aniversario de su muerte y lo vamos a conversar sobre Elvis Presley con el hombre que más sabe de el rey del rock en Argentina.